Muy buenas, familia, hermanos, amigos. Nuevamente reciban un cordial saludo, agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da. Nuevamente entre los vivos y todavía compartiendo algo de la palabra de Dios, y no sabemos por cuánto tiempo, pero seguimos, que es lo importante, y ojalá, como siempre, y espero que esto esté sirviendo de algo. Pido a Dios por esos países donde esto ha llegado, unos 14 países, y también por esos ojos que ven y por esos oídos que oyen esta palabra, porque es la palabra de Dios, y que la puedan compartir, que no la detengan, porque la idea es que la palabra de Dios corra y sea glorificada, fue lo que dijo el apóstol Pablo. Bien, hoy volvemos a hablar en cuanto a la encarnación de Jesucristo o su primera venida acá. ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros esto? Que Jesucristo haya venido, porque nosotros celebramos, no hace mucho celebramos Navidad y fue fiesta y aquí pavo. Bueno, es terrible todo lo que se hace, pero no entendemos la enseñanza principal de esta venida de Jesucristo al mundo a nacer en Belén. Hay algunas enseñanzas, y la de hoy, lo primero que yo entiendo en cuanto a la venida de Jesucristo es que todo el mundo es pecador. No hay justo, no hay ni aún uno, no hay nada. Y esto es lo que a mí me enseña la Navidad. Porque si Dios encuentra uno igual que Jesucristo, no hubiéramos tenido Navidad aquí, ni Semana Santa tal vez. Pero la tuvimos. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, también entendemos la bendición tremenda que fue la aparición del Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, porque el pecado arruinó toda la creación de Dios. Así que yo, entendiendo esto, le doy muchas gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por haberlo enviado. Porque no es que Él vino, dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Lo dio. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley. Dios lo envió y Cristo le da la gloria a Él. De tal manera amó Dios al mundo, como diciendo, no soy yo, sino mi Padre, que ha dado a su Hijo. No es que yo vine voluntariamente, dándole la gloria y glorificando siempre al Señor. Es lo que yo veo a Cristo. Así que esta es una de las enseñanzas que yo veo en cuanto a la venida de Cristo, que todos estamos bajo pecado. Padre Santo, en el nombre de Cristo, el Señor, nos acercamos a usted en este día y en este momento y en estos tiempos, los mejores, los que nos ha tocado vivir, porque cuando hay más tinieblas es cuando la luz resplandece más fácil y mejor, Señor. Son tiempos tremendos los que se están viviendo, y ayúdenos, Señor, a ser conscientes de la responsabilidad que tenemos y de la brevedad del tiempo nuestro también, y que la venida de Cristo está a las puertas y que estemos siempre listos y preparados, pero haciendo la obra de Él. Padre, muchas gracias por esas manos que también están tomando esa responsabilidad de la obra misionera en la congregación. Padre, gracias por ellos que están ahí y los misioneros están atendidos. No nos falta nada, tenemos lo suficiente y siempre nos sobra un poquito más. Muchas gracias. Hemos aprendido a confiar en el dueño del oro y la plata y no en ofrenda y diezmo. Es en usted, Señor. Así que le damos muchas gracias y pidiendo que en este día, como siempre, el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Yo voy a comenzar
Y voy a ir buscando versículos en cuanto al pecado. Y cada vez nos está dejando más relegados. Nos estamos quedando muy mal parados delante de Dios en cuanto a esto del pecado. Estoy en Génesis capítulo 6, versículos 8 y 9. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Yo pienso en ese tiempo que había una maldad tremenda que dijo Dios, me pesa haber creado el hombre y voy a destruir todo ser viviente. Todo va a desaparecer aquí. Pero Noé, uno, halló gracia a los ojos de Dios. Y en medio de todo lo que se veía, dice Dios, era justo y perfecto en sus generaciones. Comparado con el resto, este hombre era justo y perfecto. Pero después el Señor mira sobre este mundo para ver si hay uno, ya no como Noé, sino como Cristo. Vamos a ir avanzando y vamos leyendo y vamos buscando. En el Salmo 14 y en el 53 también encuentras un pasaje paralelo. Salmos capítulo 14. Vamos a leer unos 3 versículos. Dice el necio en su corazón, estoy en el versículo 1, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. Versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Piense bien en lo que dice acá, que Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es increíble. Si Dios por estos tiempos y por acá, por los salmos, buscara otro Noé, ya no lo encuentra. Estamos peor que ellos en el tiempo del diluvio. No encontró, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo pienso en Marcos capítulo 10, versículo 17, cuando el joven rico llegó y le dijo a Jesús, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Cristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno no hay sino uno, mi Padre. Ni él se consideraba bueno. ¿Cómo quedamos nosotros? Así que miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había uno como Cristo, para encargarle esa obra de redención, pero no hay. No hay ni siquiera uno. Seguimos avanzando un poquito más. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, la palabra dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que un impecable como Cristo, el Señor, no existe. No hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Isaías dice que la justicia nuestra es como un trapo de inmundicia. Lo mejor que podemos hacer nosotros es como un trapo inmundo para Dios. Piense, siendo injustos, ¿qué es lo que producimos para Dios? Es tremendo. Llegamos a Isaías, vamos a leer en Isaías capítulo 59. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír.
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Estamos muy mal. Llegamos a Isaías 59 y es tremendo lo que se nos dice acá. Dios ya dice, no se ha cortado su mano para salvar. Él sigue siendo el fuerte y mano extendida como siempre ha estado. Pero nuestros pecados, dice, nuestros pecados y nuestras iniquidades han hecho ocultar el rostro de Dios para no oír. Entonces, el pecado ha sido tremendo. Entonces, por eso yo digo, la enseñanza de la encarnación de Cristo o su primera venida, lo que me muestra a mí es que todo el mundo es pecador. Y Él era el único que reunía todos los requisitos para poder satisfacer las exigencias de un Dios santo, santo, santo o santísimo. Dice el versículo 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad, etcétera, etcétera, aquí por abajo. Es terrible la situación que nosotros tenemos. Así que un hombre pecador así, tratando de llegar al cielo, porque aquí o en todas partes muere alguien y dice ya se fue al cielo. ¿Piensa usted que así va a entrar alguien al reino de los cielos? No, estamos muy mal. Pero gracias a Dios en el nombre de Cristo ahora estamos muy bien por la aparición de Cristo y solucionando el problema que teníamos. Así que Dios está listo para salvar y está listo para mirarnos y para oírnos y para ayudarnos, pero nuestras iniquidades, nuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no ver ni oír. En otras palabras, está lejos, porque Él es de ojo demasiado limpio para ver toda esta iniquidad, como dice Amós. Entonces, tremendo es todo lo que sucede aquí. Vámonos al Nuevo Testamento y veamos lo que dice en Romanos. En Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Aquí se nos da una biografía. ¿Cómo nos ve Dios? Es terrible. Puede que nosotros nos veamos muy justos, buenos y hablamos que excelente y todo lo demás, pero Dios nos ve de otra manera. Él sí ve todo el interior, escudriña nuestro corazón y puede decir, este es el diagnóstico que yo doy de Miguel o de cualquiera. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Versículo 11, aquí hay parte de los versículos que leímos en el Salmo 14. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es terrible todo lo que Dios dice del ser humano acá en esta biografía de lo que habla el apóstol Pablo.
Y la conclusión de todo es que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y no hay quien busque a Dios. Dios vino a buscarnos a nosotros porque no hay quien busque a Dios, dice la Escritura. Entonces es tremendo. Aquí habla de la boca, de todo esto. Bueno, ya el Señor sabe, son buena gente, pero píseles un callo y verá que el indio se sale. Entonces es tremendo, por algo tenía que venir el Señor Jesucristo. Era el único que podía reunir esos requisitos que Dios demandaba. En Romanos, ahí mismo donde estábamos, en el capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, descalificados. Entonces es tremenda la situación. Afortunadamente hoy esperanza tenemos en Cristo Jesús. Yo me agarré de Él y Él se llevó mis pecados. Así que todos pecamos y estamos destituidos de la gracia de Dios. Y en el capítulo 5, versículo 12 de Romanos dice la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que se llama Adán, y por el pecado entró la muerte. Morimos porque somos pecadores. Si alguien dice que fue santo y que nunca pecó y todo lo demás, ese nunca va a morir. Y el único que no pecó y no debía morir era Cristo, pero murió porque cargó con nuestros pecados. Eso es una garantía para nosotros. Él no pecó, sin embargo, murió. Porque aquí en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Fue terrible. Entró el pecado, entró la muerte, y la muerte pasó a todos porque todos pecamos. Y la paga del pecado es muerte. Y muchas veces a un niño, antes de nacer, ya le cobra la deuda. Muchos bebitos mueren o nacen muertos o mueren pequeñitos y ya el pecado está cobrando el salario del pecado, de lo que nosotros hacemos, que es muerte. Y por eso morimos, porque somos pecadores. No hay quien se salve aquí. Nosotros podemos ver aquí grandes hombres de Dios en las Escrituras y decimos, pero todos murieron. Pecadores igual que todos nosotros. El que marcó la diferencia fue Cristo, el Señor, nada más. Así que, como dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el salario que nosotros vamos que nos cobra el pecado, muerte. Y nadie se escapa, porque todos somos pecadores. Por eso digo, yo soy un enfermo incurable, porque un día todos somos enfermos incurables. Aquí no se va a salvar nadie. El pecado nos llevará a todos. Y yo decía, un día me llevará a mí, me llevará a mi esposa, llevará a mis hijos. Ya me quitó a mi papá, a mi mamá y 4 hermanos. Y se llevará el resto y seguirá llevando y convertirá este mundo en un cementerio, porque todo el mundo es pecador. Esto es terrible. Y lo peor es gente autojustificándose: yo no le hago mal a nadie. Y aquí dice la Escritura: no hay quien haga lo bueno.
yo no peco, yo hago las cosas que a Dios le agradan, yo no tomo, yo soy buen esposo, buen padre, buen trabajador, no miento, no robo, no hago nada, no le hago daño a nadie. Este es el peor engaño. Mientras uno no reconozca que es un pecador perdido y que necesita ser hallado por Jesucristo, no hay esperanza para estas personas. Así que esto es tremendo todo lo que nos habla aquí la palabra de Dios. Entró por un hombre y contagió todo. Ese fue el peor virus. Yo hablaba en una cuestión de esta de la pandemia, decía, el peor virus es el pecado, porque este sí va a acabar con todo. El coronavirus se llevó a algunos, pero no a todos. La mayoría estamos todavía por acá. Pero el pecado nos llevará a todos y es al que menos le prestamos atención. Bien, miremos acá un versículo en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Uno así buscó Dios, para no tener que enviar a su Hijo, a Cristo el Señor. Y lo buscó y miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si encontraba uno. Y si encuentra uno, ese hubiera pagado todo el pecado y lo que nosotros hemos hecho aquí. Solo uno, que encuentre uno, y a ese le voy a encargar la obra de redención, pero ni siquiera uno. Pero ¿quién reúne estos requisitos? Y dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, pero ¿cómo no nos va a convenir? Podemos decir, ¿merecíamos que Cristo muriera? A veces yo hablo eso y decimos, no, pero convenía que Él muriera, porque si no, ¿quién y cómo nos salvaríamos nosotros? Así que nos convenía tal sumo sacerdote, santo, apartado completamente del pecado, limpio, impecable, el único que no conoció pecado o no practicó el pecado, dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, para podernos justificar por medio de la resurrección. Santo, nos convenía tremendamente, inocente, y este inocente muere por los culpables. Y los culpables ahora no reaccionan, no se dan cuenta todo lo que ha pasado, el sufrimiento de él, la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión. Yo no sé cómo se sentirá Dios, es decir, haber hecho tremendo sacrificio para que la mayoría se pierda. Porque cuando habla de engaño y de todo, habla de muchos. Cuando hablaba el Señor allá en Mateo 24 y ellos le preguntaron qué señales de su venida y del fin del siglo, y lo primero que le dijo es, cuidado que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Siempre se habla de mucho en el engaño, en el versículo 11 del mismo Mateo 24. Se levantarán falsos maestros y falsos pastores y falsos, de todo se va a levantar. Y engañarán a muchos. Y habrán falsos profetas también que si fuese posible engañarían a los escogidos. Es un engaño y habla de muchos. Y muchos me dirán en aquel día, en tu nombre no hicimos milagro, no expulsamos demonios, no profetizamos. Muchos, dijo Cristo, me dirán en aquel día, en el día del juicio. Y son muchos. Así que
El inocente murió por todos los culpables, pero los que se salvan, los que se condenan son muchos. Él dijo allá en Juan capítulo 64, capítulo 6, versículo 64, que él sabía desde el principio quiénes no iban a creer en él y quién le iba a entregar. Y no sé cómo se sienta. Yo he muerto y di la vida por todos, y siendo inocente, porque se necesitaba a alguien así, sin pecado y sin nada. Un pecador ofreciéndole libertad o algo a otro pecador, ¿con qué autoridad le hace? Eso es como un borracho aconsejando a otro borracho: oiga, no tome más porque usted está gastando la comida de sus hijos. Ahí se está yendo la leche de sus hijos, la ropa, los zapatos, todo. Y el más borracho que el otro. Aquí se necesita alguien que nunca haya probado una gota de licor para que tenga autoridad de reprender a otro. Como Jesús no pecó. Él es el único que puede hacer esta obra de redención. No es un esclavo ofreciendo libertad aquí ni nada. Es alguien inocente que murió por los culpables y justo por los injustos para llevarnos a Dios. Así que dice, sin mancha. Y yo creo que el próximo video vamos a seguir hablando unos 3 o 4 de Jesucristo, para que lleguemos y entendamos muy bien lo que fue la encarnación o la primera venida de Jesucristo. Así que era inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dios lo elevó tremendamente. Así que estamos viendo a alguien que solo Él reunió esas exigencias de Dios Santo. ¿Quién puede reunir todo esto para podernos redimir a nosotros? ¿Dónde iba Dios a encontrar a alguien así como Jesús? Ese no existe. Y yo le digo a las personas que se quieren salvar, quieren ir al cielo, pero sin Jesucristo, le digo, bueno, yo le tengo la fórmula. Nacer sin pecado, vivir sin pecado, morir sin pecado, resucitar sin pecado, ascender y sentarse a la diestra del Padre. Solamente nacer sin pecado. Ya estamos perdidos, todos somos pecadores y estamos muriendo cada día y nos estamos acercando al día determinado que Dios nos tiene. El pecado nos está acabando y que no nos demos cuenta es otra cosa, pero el pecado se lleva más de 150.000 personas diarias a nivel mundial. Dicen por ahí, y pueden ser más, porque cada día muere gente en cantidades y unos días morirán mucho más. En la pandemia morirían mucho más. Pero ahí estamos. Así que, ¿dónde íbamos a encontrar a alguien así? Nos convenía. Cristo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, que aplacó la ira de un Dios santo, 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 el único. Y menos mal que se ofreció, como dice él mismo en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, porque si no lo da, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó con ese amor eterno y envió a su Hijo para que nos representara aquí. Dice, váyase usted, porque están perdidos, van rumbo al infierno, y Él diría, yo voy por ellos. Tremendo. Y ahora Él nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura, y aquí estamos bien sentados. Tremendo es todo lo que hemos hecho, pero gracias a Dios en el nombre de Cristo, que no necesita de nosotros, digo yo. Todo lo hace Él y lo hace bien. Así que esa primera Navidad o esa encarnación de Cristo, su venida, como lo quiera llamar, lo que me enseña a mí primero es que todos somos pecadores. Y pudimos ver eso. No hay justo ni aún uno.
Y si Dios permite que lleguemos al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.